Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al reto de ulceras.net. Esta tarde, con la compañía Essity, tenemos el honor de compartir esta forma de conocer un poco más los productos de esta compañía con Carlos Lorenzo, especialista de productos de Essity. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, Andrés. ¿Qué Muchas tal? gracias por brindarnos esta oportunidad. Muy bien, muy bien. Se trata sobre todo de que conozcamos más a fondo la gama de productos de apósitos de Essity. Y para ello, Ulceras.net os va a plantear un reto en el cual vamos a ver una serie de casos clínicos con distintas situaciones por las que puede pasar las heridas, y se trata de que de alguna manera ofrezca soluciones para los profesionales conozcan mejor los apósitos que de alguna manera vosotros indicáis, ¿no? Bueno, sin más dilación, vamos a pasar a ver el primer caso clínico. En este caso se trata de una úlcera por presión de un paciente joven, un paciente de 45 años, que tuvo un problema renal importante y de hecho tuvo que dializarse, tuvo un fracaso renal y por tanto ingresó en la UCI por un fallo sistémico y de alguna manera en sus días de estancia en la UCI, al darle de alta en la planta por la inmovilidad, desarrolló una importante úlcera por presión en el área del sacro. Vamos a ver esta úlcera en distintas situaciones clínicas, pero en este momento queremos abordar sobre todo el reto que plantea esta herida, que presenta un abundante facelo y una alta carga bacteriana, con un exudado moderado. Carlos, ¿cuál sería la recomendación de Essity para el tratamiento de esta úlcera por presión con abundante tejido necrótico, signos de infección y exudado moderado? Adelante. Pues mira, lo primero que nos vamos a hacer es marcar un objetivo, ¿no? Que el objetivo sería el debridamiento o la retirada de este tejido desvitalizado, el control de la infección y el control del exudado a su mismo tiempo, ¿no? Entonces vamos a utilizar tres productos que tenemos nosotros en nuestra compañía para tratar cada uno de estos tres objetivos que nos hemos marcado. El primero va a ser un producto que nosotros llamamos Cutimed Debris Clean, ¿vale? Lo voy a abrir para que lo veas. Sí, perfecto, es la idea, que conozcamos los productos. Eso es. Es un apósito, ¿vale? Que con lo que vamos a intentar realizar es una limpieza de la herida y un debridamiento mecánico, ¿vale? El producto se llama Cutimed Debris Clean y es un apósito de fibras de monofilamento, de un solo uso, ¿vale? Solo vale para una vez, con el que mediante movimientos circulares eliminaremos lo que son los esfacelos, ¿vale? Y los restos necróticos. El envase del producto nos sirve para verter una solución de limpieza, como puede ser suero fisiológico o el antiséptico que se utilice en el protocolo del centro en el que lo vayan a utilizar, ¿vale? ¿Qué conseguimos? Bueno, pues que es fácil de usar, es suave para el paciente. Perdona, porque no se da en seco, ¿no? No se utiliza en seco. No, lo humedecemos. Perfecto. Lo humedecemos porque lo que queremos al mismo tiempo que limpiamos la herida, ¿vale? ¿Necesita algún tiempo de activación o algo o simplemente es mojarlo? No, porque es un debridamiento mecánico, ¿vale? Va a ser por las propias fibras que tiene el apósito, lo que va a hacer que retire el tejido. Es verdad que tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una, es un tratamiento indoloro, es más o menos rápido. Lo podemos utilizar con otros debridamientos, como debridamiento autolítico o enzimático. Los resultados van a ser inmediatos y es verdad que hay que intentar que el tejido, como en el caso de esta herida que vemos, sea un tejido más o menos blando, ¿vale? En tejido fibroso o en placa, hay que aplicar unos días antes algún tipo de debridamiento para reblandecer, pero una vez que se ha reblandecido, es simplemente utilizar el apósito, pasarlo en movimientos circulares por el lecho de la herida y vamos a ir viendo cómo va a ir arrastrando ese tejido desvitalizado, ¿vale? Después, lo que vamos a hacer es seguir con un debridamiento autolítico, pero al mismo tiempo controlando la infección. ¿Habría que aplicar algún tipo de limpiador inmediatamente que use Debris Clean o no hace falta irrigar con suero o algo? No.
No, bueno, podríamos irrigar con suero para intentar, si queda algún tipo de tejido desvitalizado que quede suelto y no lo haya recogido el producto, pues para hacer una limpieza por arrastre. Pero normalmente queda todo impregnado en el producto. Perfecto. ¿Vale? Después bueno, pues de hacer esta limpieza, vamos a aplicar un apósito antimicrobiano, ¿vale? Con capacidad debridante, que es Cutimed Sorbate Gel, que es este producto, ¿vale? Que vemos aquí. Y lo abro. Y es una malla que viene ya con un hidrogel, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene este producto? Bueno, pues que es un apósito que inactiva los patógenos basándose en un principio activo, ¿vale? Digo, en un principio físico, perdón, no activo, físico. Tiene capacidad, bueno, lo hace por una interacción hidrofóbica. Este apósito va impregnado de un ácido graso, ¿vale? Que se llama DAC, que es el cloruro de etialcarbomoilo. Este producto es un ácido graso natural, con lo cual no va a producir ningún tipo de reacción. Estos apósitos no tienen reacciones alérgicas, no tienen citotoxicidad, no crean resistencias antimicrobianas y no liberan endotoxinas bacterianas al no causar la muerte de los microorganismos en lo que es el lecho de la herida, ¿vale? Lo que hace es que cualquier tipo de microorganismo en su pared celular llevan unas grasas que quedan adheridas a las grasas del apósito y que inactivan esas bacterias mientras está en contacto con el lecho de la herida, y cuando retiramos el apósito del lecho de la herida, retiramos toda esa carga de patógenos. ¿Vale? Muy bien. En este caso utilizaríamos... ¿Qué tamaño tiene Cutimed Sorbate Gel, Carlos? Pues hay de distintos tamaños. Este que tenemos aquí es de 7,5 por 7,5, ¿vale? Pero lo hay más grande, bastante más grande. Lo utilizamos muchas veces en quemados para grandes extensiones, ¿vale? Que también van muy bien. Perfecto. Además puede servirnos para recubrir todas esas cavidades que se ven en la herida y tal. Efectivamente. Lo que es importante es que el apósito esté en contacto con el lecho de la herida para que tenga efecto. Y es importante también tener en cuenta que no podemos utilizar sustancias oleosas. Pues si utilizamos sustancias oleosas, lo que hace es que nos inactiva el apósito, ¿vale? Porque esa grasa haría como la pared celular de los microorganismos y quedaría pegada al apósito y no sería efectivo. Y luego actúa en presencia de humedad, tiene que haber humedad. Y luego, pues un apósito que normalmente nosotros recomendamos hacer el cambio de 1 a 3 días. En principio, pues si hay más carga de microorganismos, una infección más potente o no, pues iríamos, y más exudado, pues iríamos de 1 a 3 días. Pero se puede dejar en el lecho de la herida hasta 7 días. Cuando se reduce la carga bacteriana, por ejemplo, y reducimos el exudado, puede estar en contacto con la herida hasta 7 días. O sea que su capacidad antibacteriana, en este caso, lo diferencia de cualquier tipo de apósito de los actuales que tiene plata, yodo, miel o algún tipo de antimicrobiano. La diferencia es que este apósito capta la bacteria sobre el propio apósito, se queda como pegada, ¿no? Adherida. Así es. Pues ese es el mecanismo de acción. Sí, lo bueno que tiene es que se puede utilizar en cualquier tipo de paciente, sea, pues, por ejemplo, en neonatos, en mujeres embarazadas, en pacientes inmunodeprimidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque como no libera ningún tipo de sustancia, no va a haber reabsorción de ella. De acuerdo. Muy bien. En este caso es un apósito que se puede utilizar por ambas caras, ¿no? No tiene ninguna cara para colocarlo. Digamos que se saca del envase y se coloca en la posición que el enfermero crea más conveniente, porque no tiene ningún tipo de cara, ¿no? Las dos caras sirven para lo mismo, ¿no? Sí, porque va recubierto del ácido graso por las dos caras. Por las dos caras. Perfecto. Claro, es un apósito primario, necesitamos un apósito secundario para controlar el exudado. Sí, utilizaríamos luego el Cutimed Silte Sacrum, ¿vale? Que es para esa zona. Es un apósito secundario, que aplicaremos como apósito secundario. Es con adhesivos, ¿vale? Ya bordes
con adhesivos, ¿vale? Es el apósito, ¿vale? Y es totalmente atromático, ¿vale? Es un apósito de espuma de poliuretano con adhesivo de silicona, ¿vale? Lo podemos pegar, ¿vale? Con facilidad y despegar sin ningún problema, ¿vale? Tiene una alta adherencia, con lo cual queda perfectamente colocado, pero y se adapta a cualquier contorno corporal, sobre todo a la zona de donde está la herida que estamos viendo, a nivel de interglúteo, sacro y demás. Y bueno, pues el apósito que lleva, además de llevar una espuma, lleva unas líneas que lleva poliacrilato para conseguir atrapar más cantidad de sudado e incluso de sudado viscoso, ¿vale? No se deforma, está siempre en contacto con el lecho de la herida y es transpirable al oxígeno y al vapor de agua. Impermeable pues, a lo que es la ducha o a la limpieza perianal y demás. Este apósito, nosotros en principio decimos que cuando hay mucha cantidad de sudado hay que cambiarlo cada 24 horas, pero también podríamos llegar a dejarlo hasta 7 días. Perfecto. Bueno, pues hemos visto cuáles son las respuestas a este reto que plantea esta herida, con alta carga bacteriana, alto contenido en tejido necrótico. Y a continuación vemos, una vez tratado esa fase inicial, cómo la herida ha mejorado, aunque persiste todavía una gran cantidad de tejido necrótico. Es decir, esta sería la siguiente evolución de la propia úlcera. El paciente ha mejorado, el paciente ya se levanta, tiene movilidad, pero bueno, pues por la gran afectación que ha tenido en la lesión, en esos glúteos, ahí sigue siendo peligroso porque de alguna manera se tiene que ir recomponiendo ese tejido subcutáneo y entonces vemos que la carga bacteriana sigue siendo un problema, pero en verdad ya según vemos en la herida, el reto principal sería continuar limpiando ese lecho con abundante flagelo. Es decir, ¿cómo enfocarías el tratamiento, Carlos? Pues aquí el objetivo que nos marcamos es la retirada de tejido desvitalizado, como tú bien dices, Andrés. Entonces, lo vamos a hacer también en este caso, vamos a utilizar para limpiar y debridar el tejido desvitalizado, en principio, lo que llamábamos antes el DebriClean, ¿vale? Lo que estábamos comentando, el apósito que retira tejido desvitalizado, DebriClean, y luego vamos a utilizar un apósito que no te lo puedo enseñar porque no lo tengo por el confinamiento, pero es un apósito que nosotros le conocemos como 3 en 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque actúa a nivel de tejido, a nivel de infección y a nivel de humedad, ¿vale? Que se llama Cutimed Sorbact Hydroactive. Llamamos que es un apósito 3 en 1 porque desbrida, es antimicrobiano y tiene una alta capacidad de absorción, ¿vale? No va a precisar de apósito secundario porque él lleva bordes y se puede fijar, ¿vale? No se puede cortar porque lleva un núcleo de gel donde va el superabsorbente, los granulitos de superabsorbente que van a hacer que tenga una gran absorción, siempre adherido al lecho de la herida, sin deformarse, y no se puede cortar porque si no se saldría este gel. Podríamos cortar lo que son los bordes. Para algunas veces que tenemos una herida que es un poquito más grande que lo que es el apósito, podríamos recortar el borde para poner 2 apósitos. Dentro de que recomendamos coger la medida según sea la herida. Y tiene una capa de film de poliuretano que hace de barrera frente a la contaminación externa y gracias a su núcleo conseguimos 2 cosas. Una, que favorezca el debridamiento autolítico y mantenga las condiciones óptimas de humedad en el lecho de la herida y luego, por otro lado, que tenga una gran recaptación de exudado, ¿vale? Aquí simplemente lo que tendríamos o la función principal sería la de retirar tejido desvitalizado. Perfecto. Una duda que tengo con DebriClean. DebriClean es como una manopla, ¿no? Para cogerlo, como que tiene una solapa o algo para que se meta la mano. Bueno, nosotros queremos posicionarlo como un apósito, ¿vale? Pero sí que es verdad que lleva una cinta que te facilita lo que es el poder hacer esos movimientos circulares para que no se te salga, ¿vale? O no se te vaya. Pero sí, es un
lleva esa cintita para que se adapte bien y podamos hacer este debridamiento mecánico y de forma suave. Perfecto. Bueno, pues en este caso hemos utilizado Cutimed de Bricklin para hacer la limpieza mecánica de todo ese tejido vitalizado y a continuación hemos utilizado un apósito, la verdad es que es completísimo, ¿no? Porque tiene por un lado capacidad de debridamiento autolítico por el propio gel, generar ambiente húmedo y por otro lado lleva Cutimed Sorba, con lo cual hace recaptación bacteriana y luego, por supuesto, sirve como apósito secundario. Perfecto. Avanzamos un poco más en la herida y vemos como ya... Andrés, una cosa, perdona que te interrumpa. El apósito, el Hydroactiv, nosotros recomendamos tenerlo en el lecho de la herida, en contacto con el lecho de la herida, 3 días, ¿vale? Nos han comentado en algunos casos que hay gente que lo lleva más días, ¿vale? Lo llegan a llevar hasta 6-7 días. Nosotros recomendamos 3 días. Y luego también es un apósito que funciona muy bien bajo compresión. Perfecto. En este caso, que no tenemos una herida que no es muy exudativa, el apósito recomendáis que puede estar 72 horas colocado por el lecho. Perfecto, perfecto. Bueno, pues avanzamos un poquito más para terminar este caso y vemos como ya la lesión se encuentra en una fase de epitelización con algún resto de facelo en la parte izquierda, según la veo yo, y sobre todo con la necesidad de terminar muchas veces con esta fase final en la que muchas veces las heridas se nos estancan, ¿no? Para terminar de cicatrizarla. ¿Qué nos recomiendas en esta fase, Carlos? Pues mira, en esta fase vamos a utilizar 2 apósitos, el Cutimed de Piona y como secundario Cutimed Silte Sacrum, ¿vale? El Silte Sacrum lo hemos explicado antes como espuma y el Cutimed de Piona es un apósito de colágeno nativo con el 90% de colágeno bovino y un 10% de alginato cálcico, ¿vale? Es el colágeno más parecido a lo que es la dermis humana y va a eliminar factores perjudiciales para lo que es la epitelización, que sería el objetivo que nos marcaríamos en esta herida, y evita factores perjudiciales como las metaloproteasas. Luego también promueve el crecimiento y la división celular al incrementar la granulación y también favorece la epitelización, hace que las células epiteliales migren hacia el centro de la herida para terminar de producirse esa epitelización. Es reabsorbible 100%, o sea, no hace falta cambiarlo, se reabsorbe y normalmente solemos aplicarlo cada 72 horas. Perfecto. Y luego después ya utilizaríamos el secundario, lo que sería el Cutimed Silte Sacrum, la espuma de poliuretano. Muy bien. ¿Qué tamaño tiene Cutimed de Piona, Carlos? Lo tenemos en 2 tamaños, en 5x5 y en 10x10. En 10x10. Muy bien. ¿Se puede recortar? Se puede recortar fácilmente, viene microperforado, ¿vale? Y entonces lo podemos recortar, es algo que nos ayuda mucho a enfermería porque ahí hay colágenos que cuestan mucho cortarlos, hay que cortarlos con tijera y encima aún así nos cuesta. Este viene microperforado, con lo cual lo podemos ir recortando e ir adaptando al lecho de la herida en aquellos sitios o en aquellos rincones que lo queramos poner, lo podemos recortar y adaptar porque viene como con cuadrículas, ¿vale? Como si fuera Durante su permanencia en el lecho de la herida, el apósito de alguna manera cambia su consistencia. Se reabsorbe. Como es un 90% colágeno, se reabsorbe a lo que es el lecho de la herida y lo que te hace es que componer tejido. Mira, este es el apósito, es como una goma eva, que digo yo, y mira, con esta facilidad se puede recortar. Claro. ¿Vale? Y, por ejemplo, podría recortarlo para zonas pues más pequeñitas del lecho de la herida, donde lo puedo ir adaptando y recortando según los recovecos que tenga la herida. Una vez que el profesional levanta, digamos, el apósito secundario, cuando vaya a hacer el cambio de apósito, ya no ve piona sobre el lecho de la herida. Ya no ve piona. Si pusiéramos, por ejemplo, el epiona este que tengo yo aquí en un lecho de una herida, que fuera, por ejemplo, así la herida, al ponerlo yo así, ¿qué va a pasar? Que se va a comer el centro del apósito. Nosotros podríamos llegar y encontrarnos el apósito así, con este agujero, porque es lo que se ha reabsorbido. Lo que me permite también es, para la siguiente cura, pues ir doblando hacia el lecho de la herida todo el apósito para que se vaya reabsorbiendo. Qué interesante, qué interesante.
Muy bien, pues nada, yo creo que le hemos dado respuesta a este caso de úlcera por presión, en nalgas, en este paciente. Y vamos a ver el siguiente caso, si te parece, Carlos. Venga. Mira, el siguiente caso que te planteo, yo creo que es uno de los más habituales que los profesionales vemos en la clínica, ¿no? Que son estas úlceras vasculares. En este caso es una señora de edad avanzada, muy frecuente en la atención primaria, este tipo de pacientes con úlceras vasculares de origen venoso, de larga data, de mucho tiempo de evolución, que de alguna manera se le va poniendo apósito, va probando profesional distintos tipos de tratamiento. La úlcera se permanece mucho tiempo de alguna manera sin cicatrizar y se sobreinfecta. Entonces aparece sobre ella una capa de biofilm, que es esa capa de bacterias que son absolutamente resistentes a cualquier abordaje tópico y sistémico antimicrobiano y que consiste sobre todo en bacterias que se van haciendo perdurables y que se retroalimentan en el tiempo y de alguna manera son muy complicadas de tratar. Es decir, el profesional es un auténtico reto el abordaje. En este caso también vemos una señora con un problema de exudado, que requiere también de control en este caso también tenemos un problema de piel prelesional bastante afectada, como vemos, y también molestias locales, ¿no? ¿Cuál sería, yo sé que es un reto, pero cuál sería el abordaje holístico de este caso, que la verdad es que es uno de los más frecuentes en atención primaria? Pues mira, este reto lo abordaríamos de la siguiente manera. Primero haríamos una limpieza de lo que es el biofilm. Hay que retirarlo, ¿no? Para intentar controlar lo que es la infección. Normalmente, como se retiran, pues es mediante técnicas de raspado, con curetas y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que suelen ser técnicas muy molestas para lo que es el paciente que tiene este tipo de heridas. Se suele quejar bastante, les duele bastante y entonces aquí lo que nosotros recomendamos es hacer una limpieza igual otra vez con Debris-Clean. ¿Por qué? Porque se llevan con facilidad lo que es el biofilm bacteriano, ¿vale? Lo retira con facilidad de una forma suave, sin que el paciente tenga esas molestias. Muchas veces incluso con la piel perilesional de este tipo de pacientes suelen tener capas de piel desvitalizada, tipo ahí como costra o como queratosis, ¿vale? Con el Debris-Clean también sale muy bien ese tipo de tejido que hay alrededor de este tipo de heridas. Entonces, en primer lugar sería la limpieza con Debris-Clean de esa zona. Luego, ¿qué intentaríamos? Que ese biofilm no se neoformara, ¿vale? Entonces, utilizaríamos Cutimed Sorbax Gel, ¿vale? Para intentar que era el que veíamos antes, para intentar que no se forme ese biofilm de nuevo e intentar retirar toda esa carga bacteriana que tiene el lecho de la herida, ¿vale? Como normalmente, o lo que se ve aquí en la herida también, es que tiene cierta humedad, lo que es la piel perilesional y los bordes de la herida, tenemos un spray, ¿vale? Que es un copolimérico acrílico, que se echa en el borde de la herida y deja una capita transparente, no sé si se ve ahí, y se seca en 30 segundos y va a durar 96 horas en lo que es la piel perilesional. ¿Para qué? Para evitar que la humedad nos siga afectando a esos bordes y esa piel perilesional, ¿vale? Como apósito secundario, después de Sorbax, lo que vamos a aplicar es un apósito hidroactivo, estéril, ¿vale? Que lleva superabsorbente, con un núcleo interior de macromoléculas gelificantes y revestido por un compuesto de polipropileno, que va soldado con ultrasonido, que sería Cutimed Sorbium Sachet S. ¿Vale? Es este apósito que se ve muy delgadito, pero este apósito que es de 10 por 10 llega a absorber 150 mililitros, que un alginato
absorbe 25 mililitros. O sea, imagínate la diferencia de absorción que tiene. Es impresionante. Más o menos los cambios de apósito en función del exudado, me imagino. Sí. En función del exudado es lo que nos va a marcar cómo hacer el cambio. Pero al tener una alta absorción, es un apósito que en el momento que controlemos en los primeros días el exudado, luego lo podemos dejar más tiempo. Además, se puede poner por cualquiera de los dos lados, se adapta muy bien al lecho de la herida, no nos va a perjudicar ni en el lecho de la herida ni en los bordes de la herida. Al revés, lo que hace es que, como absorbe gran parte del exudado, en ese exudado se lleva mucha carga bacteriana y mucha cantidad de metaloproteasas y citocinas proinflamatorias. Muy bien. Yo sé que vamos a acabar con la terapia compresiva, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Hacemos una limpieza mecánica con Debris Clean, protegemos la piel prelesional con la película barrera no irritante, colocamos el apósito secundario. Sí. Tenemos que terminar con la terapia compresiva. ¿Qué tipo de media en este caso nos recomiendas? Mira, de medias tenemos varias estrategias terapéuticas aquí o varios productos para lo que es la compresión, ¿vale? Para realizar un vendaje, tenemos tanto vendaje multicapa como a nivel de medias de compresión tenemos una media que funciona muy bien, que es Ulcer Care, ¿vale? Pero bueno, yo empezando por el tema de la compresión con vendaje multicapa, nosotros tenemos dos productos. Jobs Compri 2 o Compri 2 y Jobs Compri 2 Lite, ¿vale? Es un sistema de compresión de 2 capas indicado para el tratamiento de úlceras venosas de pierna, activas y cicatrizadas, que ayuda a reducir el edema en casos de insuficiencia venosa o crónica y o patológica, pues si hay linfoedema o linfáticas, mediante la aplicación de una fuerza de compresión gradual, ¿vale? Por ejemplo, si el índice de tobillo-brazo o el ITB es mayor de 8, utilizaremos JOS Compri 2 Lite. Y si JOS Compri 2. Y si es de 0,5 a 0,8, JOS Compri 2 Lite o Compri 2 Lite, ¿vale? Sería lo adecuado. Y bueno, pues funcionan muy bien y, por ejemplo, si quisiéramos rentabilizar lo que es la cura, pues ya podríamos ir a un sistema de media como es el Ulcer Care, en el cual vienen 2 calcetines y una media de compresión y que funciona muy bien. Y que, bueno, la tenemos abierta por un lado para que sea más fácil también de colocárselo por el usuario de forma individual, porque cuesta ponerse unas medias de compresión algunas veces. Bastante. Eso sí que es un reto para los pacientes y para los cuidadores. Sí. Solamente una duda. Has hablado de Compri 2 y Compri 2 Lite. Me imagino que la diferencia está en el tipo de compresión que ejerce a nivel del maleolo, una 40 milímetros de mercurio y otra sobre 20, ¿no? Para ese rango de úlceras que hablamos. Claro, que hablamos de ITB entre 0,5 y 0,8 y más de 0,8. Perfecto. Efectivamente. Sí. Bueno, pues hemos abordado sobre todo el tema del biofilm, que en este caso es el reto, con estos productos tan interesantes. Y en la siguiente situación clínica de esta propia paciente es ya la herida en la que hemos tratado el biofilm, aparece prácticamente en un 80% tejido de granulación, tejido sano. ¿Cuál sería el abordaje en este caso una vez que hemos conseguido eliminar ese biofilm tan resistente, Carlos? Pues aquí habíamos elegido el utilizar el Cutimed Sorbion Sachet y el vendaje, y seguir con el vendaje compresivo. Pero podríamos poner también, o si vemos ya que no hay exudado prácticamente, es un poco absurdo el mantener el Cutimed Sorbion, ¿vale? Y podríamos seguir con el Cutimed Sorbagel, ¿vale? Para que no haya infección y como lleva un hidrogel, lo que nos ayuda es a mantener la humedad en el lecho de la herida y mantener ese proceso de cicatrización, de que continúe. Luego también
le podríamos poner un apósito secundario, como una espuma, ¿vale? Como Cutimed Siltec. Perfecto. Perfecto. Sí, bueno, son distintas alternativas. Me imagino que en esta situación, Carlos, así sobre la marcha, también podríamos utilizar Hydroactiv, ¿no? En esta situación, Hydroactiv. Hydroactiv, sí. Aquí el Hydroactiv también iría muy bien, porque nos contraría lo que hablábamos antes, las tres cosas. Nos quitaría el poco tejido desvitalizado que quede, nos quitaría el biofilm o intentaría que no hubiera infección, vamos, el apósito va a hacer que no haya infección y nos va a ayudar a lo que es la cicatrización, controlando también la humedad y demás, y aplicando humedad sobre el lecho de la herida por ese núcleo que lleva de gel. Claro, y es un apósito que va muy bien bajo compresión, ¿vale? Porque no se deforma, nada. Yo creo que en este caso mi opción casi sería esa, a la vista de lo que me estás enseñando de ese apósito, que yo creo que es uno de los más completos que tenéis. Perfecto, y luego encima pues colocaríamos la compresión terapéutica en el caso que correspondiera. Muy bien, pues le hemos dado respuesta a este caso, este sí que es un auténtico reto, ¿no? El tema del biofilm. Pasamos a una situación también muy frecuente en atención primaria, aunque no lo parezca, que son las heridas quirúrgicas. Es decir, muchas veces pensamos que los enfermeros de atención primaria solamente tratamos heridas crónicas, pero existe una alta prevalencia de heridas quirúrgicas. En este caso, son pacientes como este, a los que se opera, yo digo que es casi en serie, porque cuando entran en quirófano entran varios chicos o chicas, casi siempre son gente joven. En este caso ya es un paciente de 40 años, pero porque se dejó bastante y por eso lo tuvieron que hacer esa gran resección que se ve en la imagen. Pero casi siempre las heridas de este tipo, que nosotros sabemos que son quistes piramidales, sinus, requieren una intervención quirúrgica y luego un tratamiento que se extiende en el tiempo casi estandarizado, que va siempre la cicatrización final entre 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses máximo, ¿no? Constituye un auténtico reto porque son pacientes, la mayor parte de ellos, al ser jóvenes, son activos, o son estudiantes, o son trabajadores activos, que necesitan reincorporarse rápidamente a su actividad laboral, con lo cual el reto que yo siempre le planteo, en este caso a eSiti, es que nos ofrezca soluciones que hagan que esto cicatrice lo antes posible. Es decir, sabemos que es un reto porque es una gran pérdida de tejido la que tenemos ahí. Vamos a ver la situación clínica en dos situaciones, esta y un poco más avanzada. Inicialmente son heridas que se tratan a diario en la consulta, que requieren cambios de apósito a diario. Son pacientes que se duchan, van a la consulta con una gasa y los enfermeros pues colocan los apósitos más indicados en cada caso, que casi siempre son apósitos absorbentes o apósitos que tienen capacidad de alguna manera antimicrobiana. ¿Cuál sería la recomendación de eSiti en esta situación, Carlos? Pues mira, en esta situación vamos a seguir con la tecnología DAC que llamamos nosotros. Lo único que pasa es que hemos estado utilizando en casi todas las curas el Cutimed Sorba Gel. En este caso, como la herida es bastante sudativa, vamos a utilizar el Cutimed Sorba, ¿vale? Que es simplemente en gasa, ¿vale? Es una gasa que no va humedecida porque se va a activar con la humedad que tiene el propio lecho de la herida. Entonces, con Cutimed Sorba poniéndolo ahí sin ningún tipo de gel ni nada, simplemente en seco, va a hacer que funcione. Nos va a proteger, vamos a utilizar como profilaxis de que no haya infección. Y luego pondríamos el Cutimed Siltec Sacrum, que como hemos dicho antes, tiene un alto poder de absorción, ¿vale? Y como es un apósito también que vamos a cambiar, como tú bien dices, a diario, tiene absorción bastante como para aguantar esas 24 horas sin ningún tipo de problema, ¿vale? En este tipo de heridas. Sería muy interesante comprobar, y de hecho me lo planteo, el abordaje de este tipo de heridas con este tipo de productos que de alguna manera considero que son un avance importantísimo en el abordaje de este tipo de heridas. Yo creo, por un lado, estamos abordando el tema de la infección con un producto que no te va a producir ningún tipo de resistencia ni toxicidad sobre la herida porque no estamos utilizando ningún químico. Es decir, eso es importante. Los enfermeros aquí en estos casos, sobre todo yo, que de alguna manera soy el referente en mi área, insisto mucho en que nos pensemos bastante en utilizar apósitos con antimicrobianos. Yo soy
en este caso muy reiterativo, de que solamente en caso de que empiecen a aparecer signos clínicos como un incremento excesivo de sudado o un incremento de las molestias locales, los enfermeros empiecen a utilizar apósitos antimicrobianos, pero siempre con la cosa de que se utilicen el menor número de días. Pero la respuesta que le da ESITI a esto creo que es muy interesante porque estamos utilizando un apósito que no aporta ningún tipo de toxicidad sobre el lecho, no tiene ninguna, no suelta ningún antimicrobiano al lecho, sino que le hace captar las bacterias y adherirse al apósito por su mecanismo de acción física. Pues como tú muy bien dices, Andrés, es un producto que lo podemos utilizar, por ejemplo, en heridas que nosotros, todas las heridas van a estar contaminadas, ¿vale? Entonces, lo podemos utilizar para prevenir la infección o para prevenir la colonización crítica, para que no se ralentice ese proceso de cicatrización. Entonces, como te he dicho, se puede utilizar tanto para el tratamiento de la infección establecida o colonización crítica o para prevenirlo, el no llegar ahí. Y luego... No, es que, perdona que te corte, es que además en este caso son heridas con una alta capacidad de contaminación porque están en el área del recto, están muy cerca, sudan mucho los pacientes, están ahí cerca del recto y tal, y tienen es decir, el paciente tiene que tener unas defensas muy altas para que esto no se infecte. Con lo cual, si estás aplicando un producto que ya te elimina la carga bacteriana sin aportar toxicidad ni resistencia, yo creo que es un valor, es un valor la indicación. Además, me imagino que sin límite en el tiempo, ¿no, Carlos? Nada, no hay límite en el tiempo, lo podemos utilizar el tiempo que queramos. ¿Por qué? Por eso, porque como no tiene ningún principio activo, pues no nos va a regenerar, no nos va a generar ningún tipo de mal a lo que es el lecho de la herida, ¿sabes? Claro, No va a crear resistencias, nada. Esto es. Perfecto. Bueno, avanzamos un poco la situación del lecho y vemos como ya, de alguna manera, creo que han pasado unas 6 semanas, se está reconstruyendo el propio tejido subcutáneo del paciente. Vemos como es muy característica esa epitelización de los bordes que hace que la herida esté avanzando en su cicatrización día a día. Tenemos un lecho de granulación muy limpio que yo insisto mucho que solamente, excepto por ejemplo arriba, que tenemos un poquito todavía de facelo, que se mime, que eso es un lecho que me gusta muchas veces decirlo, que hay que mimarlo para no destrozarlo, porque si tú empiezas a ir a hurgar y a ser agresivo, te cargan el propio tejido de granulación, ¿no? Es decir, en esta fase final, que muchas veces ocasiona bastantes problemas a la hora de su abordaje, porque muchas se estancan en esta situación, ¿qué apósito nos recomienda una vez que ha pasado esta fase inflamatoria de la herida? Pues mira, aquí, ¿sabes? Tenemos varias alternativas, ¿no? Aquí yo te había puesto una alternativa que era poner QTM de piona con un alginato, ¿vale? Que tenemos, que es un 70% alginato sódico y un 30% de alginato cálcico, ¿vale? Y luego el secundario, que sería el Siltec Sacrum. Pero también lo que podemos hacer es coger y poner el Epiona, ¿vale? Y como profilaxis, añadirle el Cutimex Sorbac. Por lo que tú dices, por ser una zona sucia, para evitar que haya carga bacteriana y puedan hacerse un poco más fuertes a la hora de reforzarse con el colágeno, ¿vale? Porque el colágeno es verdad que hay que ponerlo siempre que no haya infección. Pero bueno, si pudiera quedar algún riesgo, pues podríamos poner en contacto con el lecho el Epiona y detrás el Sorbac. ¿Para qué? Para que cuando se reabsorba el Epiona, toda bacteria que haya quede captada en el Sorbac. Interesante. Muy interesante. Bien, pues vamos avanzando. Y en este caso tenemos otra situación clínica grave, que es como, por supuesto, un pie diabético. Siempre decimos que es un fracaso asistencial, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, sobre todo ahora en esta época en la que los pacientes, por desgracia, tienen que estar más tiempo en casa y se cuidan un poco menos o tienen, de alguna manera, es más difícil el acceso a los profesionales sanitarios para que los eduquen y los vigilen y se le hagan
las pertinentes valoraciones, pues aparece mucha úlcera neuropática. En este caso es un paciente joven, de 50 años, activo también, que de alguna manera pues, no se le ha tratado, no se ha cuidado excesivamente y a lo largo de los años ha desarrollado una neuropatía, una falta de sensibilidad periférica que le ha ocasionado, como se aprecia perfectamente, una úlcera neuropática en el pulpejo del primer dedo del pie. No le duele, no tiene ningún tipo de sensación, como todos sabemos, y es muy clásica ese error de TIR perceratóxico que la rodea, ¿no? Con un fondo aparentemente muchas veces no demasiado sucio, aunque aquí sí se ve que es una herida con una importante colonización. Uno de los retos principales que presentan estas heridas es tanto tener claro que tenemos que ser agresivos con la infección para que no vaya a provocar ningún tipo de osteomelitis por lo cerca que está la cabeza de la falange. Y por otro lado, el utilizar apósitos que te permiten tratar este tipo de heridas tan pequeñas, ¿no? ¿Cuál sería el abordaje que plantea ESITI a este reto? Pues mira, aquí el abordaje va a ser con dos apósitos. Uno con Cultimed Sorbagel como antimicrobiano, como muy bien dices, para intentar que no llegue a producirse esa infección ni que llegue la infección al hueso y no nos produzca la osteomilitis. Entonces, vamos a utilizar el Sorbagel con la capacidad que tiene de retirar también tejido desvitalizado, ¿vale? Y control de lo que es la carga bacteriana, ¿vale? Entonces, utilizaríamos este y luego para adaptar ahí, porque es lo que pasa, es una zona que es difícil adaptar un apósito, porque es una zona muy pequeña. Nosotros tenemos un Siltec B también, pero que es ovalado, ¿vale? Al ser ovalado, lo podemos doblar y ir pegando por zonas, viene como premarcado por cada esquina para que tenga una buena adaptación a ese tipo de heridas. Interesante, interesante. Hacemos la decontaminación bacteriana con el Sorbagel, que tiene capacidad de desgridamiento autolítico y tal, y como apósito secundario. Tiempo de permanencia en función del exudado, es decir, pero también rentabilicemos los apósitos, ¿no? Sí. También rentabilicemos los apósitos. Es decir, no en este caso. Es que es importante, el rentabilizar los apósitos es importante. Entonces, va a depender del exudado, pero bueno, nosotros decimos que en principio de 1 a 3 días, pero en el momento que podamos más, podemos tener el Sorbagel, a lo mejor hasta 7 días no, porque el gel se disuelve en la herida y demás, y puede ser que se seque, pero podríamos estar fácilmente 5 días, una cosa así, en el hecho de... Y además con el hecho de, calculo, tú me corregirás, colocando Cutimel Siltec oval, te permitiría incluso hacer una evaluación de la herida y volver a recolocarlo. Si no estuviera muy sucio el apósito y tal, podría, simplemente por el hecho de que, hombre, son heridas que hay que vigilar, ¿eh? O sea, no se deben de dejar sin que el paciente venga o tal, son heridas que pueden mal oler, puede que te da idea de que hay que alimentar la limpieza, ¿no? Pero es verdad, yo creo que este tipo de apósito te permite incluso ver la situación y recolocar el apósito, yo creo que de una forma... siliconado que se adapta, se pega y despega con facilidad del lecho de la herida, es traumático, aunque tiene un poder de fijación importante, pero que no se suelta de la herida, pero que sí nos podría permitir hacer una revisión del lecho. Lo único que pasa es que, bueno, si el apósito tiene exudado, yo ya no recomiendo volverlo a reposar. Por supuesto, por supuesto. Bien, pues terminamos con la misma herida, pero claro, una situación ya más avanzada en la que afortunadamente hemos tenido que hacer una limpieza de todo ese tejido desvitalizado y aunque muchas veces sigue siendo una herida problemática, es decir, ahora que la veo, es una herida en la que ya hemos eliminado todo el tejido desvitalizado, pero sigue habiendo una gran contaminación de la herida. Sigue siendo el reto de la infección, está ahí,
en los pacientes diabéticos nunca lo olvidemos, es decir, que tenemos que estar vigilantes ante el que la infección de alguna manera se incremente con la celulitis, con el mal olor, con el incremento de los sudados, pero está claro que la herida ha mejorado, hemos conseguido eliminar todo ese lecho necrótico. ¿Qué apósito nos recomendarías para esta fase final del pie diabético? Vale, aquí combinaríamos, aquí un poco el objetivo sería seguir evitando la infección, pero regenerar tejido para que la herida se vaya resolucionando, ¿no? Entonces, pondríamos epiona, ¿vale? En la herida, como es chiquitita, torceríamos el epiona, lo introduciríamos dentro de la cavidad y luego vamos a utilizar un apósito de tecnología DAC, pero que va en cinta, ¿vale? Va en cinta para mechar o para este tipo de cavidades, ¿vale? Encima del epiona, como hemos hecho antes, como profilaxis para evitar la infección, y luego un apósito secundario que sería el Cutimed Siltec oval, otra vez, ¿vale? Que es el que se adaptaba a este tipo de lesiones. Pero la novedad aquí es el Sorbac en cinta para mechar. Para mechar, perfecto. Perfecto. Y luego colocaríamos el apósito secundario, en este caso, Cutimed Siltec oval. Muy bien, Carlos. Oye, pues con esto damos por terminada el reto de Ulceras.net, en este caso para Essity. Te agradezco muchísimo tu presencia y el habernos enseñado a utilizar tu gama de apósitos. Creo que hemos aprendido muchísimo, que eso se trata, de retroalimentarnos, ¿no? Los clínicos con los pacientes, pero vosotros, ¿quién mejor que vosotros para de alguna manera hacer las indicaciones de los productos y para que conozcamos vuestra gama, que es una gama muy amplia, pero es una gama muy particular, ¿no? Con la tecnología DAC, con los colágenos, ¿no? Y con estas tan interesantes siliconas, ¿no? Yo la verdad es que he aprendido muchísimo contigo y te agradezco muchísimo tu presencia, Carlos. No sé si querías finalizar diciendo algo. Pues yo darte también las gracias, Andrés, porque es muy fácil hablar contigo, ¿vale? Y hacer retos de estos lo pones verdaderamente fácil y bueno, es verdaderamente bonito el poder colaborar así, bueno, pues el personal del laboratorio con el personal asistencial. Yo en una temporada fui clínico, ahora no. Vamos, clínico digo de trabajar en la clínica, de trabajar haciendo curas y demás en hospitales y tal, y ahora estoy un poco más aquí en esto de formación y en este otro lado, pero la verdad es que, bueno, hacéis una labor encomiable y agradecerte el poder tener este ratito contigo, Andrés. Muy bien, pues nada, gracias a los que nos vayan extendiendo y que todos sigamos aprendiendo, ¿no? Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Essity por habernos acompañado esta tarde. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta luego.